Puntazo por algunas cosas y punto un poco negativo por otras. River empató 1-1 frente a Independiente Rivadavia y ahora le toca al Chacho Coudet dirigir este equipo. Vamos a hablar del Chacho, vamos a hablar del partido, vamos a hablar de Beltrán, que para mí termina siendo el partido que lo termina consolidando, creo que como el arquero titular de River. Vamos a hablar de Montiel, que volvió el gol, y vamos a hablar también un poco de Escudero, que poco le podemos pegar porque recién agarra el equipo, pero hay algunas cosas que creo que si el entrenador hubiera manejado mejor, River se podría haber llevado la victoria. Un partido en un primer tiempo, la verdad que creo que River fue de menos a más, creo que finalizó un primer tiempo con mejores sensaciones de las que te podía llegar a dejar Independiente de Rivadavia, que se termina encontrando con el gol, con un golazo, con un gol que no tenés en los papeles, con un gol distinto, como el de Río, creo que termina siendo un golazo, y que con un River que, como bien decía, empezó de menos a más. En ese mal momento de River en el comienzo del partido, Independiente Rivadavia aprovechaba, pero Beltrán nos salvaba. Tremendas atajadas del arquero, sobre todo en los centros con los cabezazos, creo que en la primera cabeza de Studer, en la última no recuerdo, pero bien por el arquero de River, un puesto en el cual obviamente es muy disputado, porque en River hay todavía un arquero total y absolutamente histórico como Armani, pero también un chico que, aprovechando la lesión de Armani, aprovechando la lesión de Centurión, aprovechó su momento y ahora está en un gran momento, como decía, pero aprovechó para poder darle este punto a River, que yo creo que sin Santiago Beltrán podríamos haber perdido tranquilamente. River fue un poquito más, me gustó, también de menos a más, creo que fue la mitad de la cancha. Fausto Vera fue de menos a más, para mí termina rodando un buen partido, entró de a poco el ritmo Galván, que se asoció muy bien con Driussi que jugó un poco más atrás del 9, que terminó siendo Freitas. También vamos a hablar del pibe, también vamos a hablar de la polémica, hay muchas cosas que dejó este partido. Driussi que me gustó jugando un poco más atrás del 9, creo que recibiendo la pelota, teniendo más contacto con el balón, obviamente. Antes yo sentía que Driussi era ese tipo de 9 que había que hacerle llegar la pelota y que Driussi pueda salir un poco de la delantera, que pueda salir del área para poder buscar la pelota, para poder asociarse con Galván, abrir para Montiel, jugar con Acuña. Me pareció bastante positivo el partido de Driussi. Me alegra por Driussi porque yo creo que venía de hacer papeles flojísimos, sumado a la lesión, pero papeles muy flojos. Pudo romper su racha el otro día frente a Banfield y creo que hoy, jugando por detrás del 9, lo hizo bastante bien. Analizando también un poco el segundo tiempo, que la verdad que fue total y absolutamente inmirable. River tuvo alguna oportunidad con Freitas, con algún remate de afuera del área de Driussi, con Montiel, que también vamos a hablar de Cachete, que me lo pasé en el primer tiempo. River creo que lo termina empatando en el momento justo. River no se podía ir al descanso sin empatar ese partido, sin empatar el primer tiempo. Y con un cabezazo de Cachete Montiel, que prácticamente lo termina haciendo de 9. También contento por Montiel, porque creo que ofensivamente nos estaba dando poco y ahora termina anotando el gol del empate. Yendo a un 1-1 de River, porque realmente analizar el segundo tiempo no hay mucho que analizar. Si me tengo que quedar con algo del segundo tiempo es lo tarde que metió los cambios de Escudero. Entiendo que Escudero es un técnico de reserva, un técnico interino, un técnico que no estaba en el día a día del plantel, un plantel que es un fierro caliente para agarrar para cualquier técnico, pero creo que los cambios demoró una eternidad. Colidio y Salas para terminar jugando los últimos 4 minutos, prácticamente últimos 3 minutos. No recuerdo ni siquiera si tuvieron contacto con la pelota. También el cambio de Castaño, sacándolo por Driussi. Yo lo hubiera metido Castaño, pero Driussi lo terminó sacando. Creo que en el mejor momento de River en el segundo tiempo. Y luego sí sale Jan Subiabre, que para mí fue de lo peor en la cancha. Y terminó entrando el chico Jaime, que tampoco lamentablemente para él terminó gravitando mucho. Yendo un 1-1, rápido, Beltrán fue la figura del partido, fue el mejor de River. Creo que River termina empatando en gran medida por Montiel, pero en un partido tan complicado para abrir, tan complicado para entrar a la Independiente Rivadavia. Si River le hacían el segundo gol, creo que era muy difícil empatarlo, y el arquero reaccionó, el arquero respondió, y creo que River se termina llevando un puntazo de la mano, literalmente, de Santiago Beltrán. La defensa, no sé qué pasa con Rivero, gente. Yo a Rivero lo noto flojo, lo noto mal, no noto el Rivero que
los mismos hinchas de River pintábamos, pero bien, no quiero decir que vendíamos humo, que Rivero sí hay que llevarlo de a poco, pero Rivero era muy bueno hasta hace unos 3-4 meses. Hoy lo noto mal, hoy lo noté flojo a Rivero, en salida, con la pelota en los pies, perdió algún que otro duelo, entonces yo lo noté flojo por lo menos a Lautaro Rivero. El Chino Martínez Cuarta, 5 o 6 puntos, no me pareció para nada la figura del partido, ni mucho menos. Montiel bien, Acuña, bien Acuña defensivamente, me hubiera gustado un poco más ofensivo el huevo, pero lo que me llevo de Acuña es que no se vio ese huevo Acuña que a lo mejor vos decís va a pelear, va a discutir con el árbitro, no, se vio, o va a pelear con el rival. Yo ya me imaginaba un duelo entre Acuña y Villa. No, cuando el huevo Acuña deja esa pelotudez, porque realmente es una pelotudez de meterse con alguien, de discutir con el árbitro, puede ser y puede volver para terminar siendo un gran jugador de fútbol. Que lo es, pero a veces con estas situaciones tan innecesarias lo termina sacando el mismo de partido, y hoy que no tuvo esas acciones, la verdad que lo hizo muy pero muy bien. No había sido titular en el partido pasado frente a Banfield y tomó su lugar Facundo González, que de hecho es central. Me gustó Vera, me gustó Fausto Vera, que para mí no venía teniendo los grandes partidos, pero creo que me gustó muchísimo lo de Vera. Recuperó, jugó, fue una pausa para el equipo. A mí, Fausto Vera en este partido particularmente me gustó mucho. Aníbal Moreno también. Flojo lo de Suyabre, me parece un chico que en el primer tiempo sí fue muy bueno, porque terminó con River en la gambeta, el 1 contra 1. De hecho, el gol de Montiel viene de un centro de él, un centro de primera, que no deja reaccionar a los defensores Independiente Rivadavia, pero en el tramo del partido lo noté flojo. Driussi, como lo dije, me gusta ese Driussi que pueda salir de la zona de confort, porque es un 9, es un delantero centro, pero jugando atrás del delantero centro que terminó siendo Freitas, para mí lo terminó haciendo muy pero muy bien. Por el otro lado, que termina jugando Freitas de 9, también voy a hablar de Galván, que para mí también fue de menos a más. Tuvo un gran momento en el partido, que fueron unos 10-15 minutos que se la dabas a Galván y giraba como si fuera Zidane. Y después Freitas, que a mí este partido particularmente no me gustó, terminó saliendo amonestado y tuvo algunas chances que no pudo aprovechar. No noté fino, tampoco River terminó llegando la pelota al delantero centro, que era titular el día de hoy. Los cambios, poco. Castaño, no lo entendía el cambio de Castaño, sinceramente. Quizás con los cambios hablo más del técnico que de los propios jugadores, porque con ellos Sales no podemos hablar, porque entraron faltando 5 minutos. Yo no entendí el cambio de Castaño, no sé qué podía sumarnos Castaño al partido, y menos entrando por Driussi, no lo entendí. Y lo de Jaime me pareció una entrada donde el chico lamentablemente no gravitó mucho, perdió muchas pelotas, sobre todo en el principio de su partido. Justamente creo que perdió bastantes pelotas, y a mí en lo personal no me gustó Jaime, a pesar de que es un jugador que me gusta mucho. Después también hablar de lo que significa este empate. Hablar de Independiente Rivadavia no se puede hablar, es un equipo muy dependiente de Sebastián Villa, muy dependiente. El segundo tiempo prácticamente buscó el pelotazo de Villa, buscó la espalda de Montiel constantemente. River lo supo mantener a Villa, que no gravitó muchísimo en el partido. Mal partido de Villa, por cierto. Después un plantel que igualmente viene bien. Independiente Rivadavia es el puntero de la zona de River. River termina consiguiendo un empate en la cancha. Bueno, en este caso en el estadio Malvinas Argentina, pero siendo local Independiente Rivadavia. Por ese lado, si lo vemos por ese lado, es un puntazo. Si lo vemos por ese lado, porque teníamos técnico interino, porque era un partido complicado con el puntero, porque River de visitante le costó horrores le cuesta este año a River de visitante. No ganó todavía River de visitante, y íbamos a la casa del puntero y sacamos un punto en un partido que íbamos perdiendo, con muchísimos pibes en el plantel, con un técnico interino, vuelvo a repetir. Pero ya estamos a fecha 8. Fecha 8, va a tener que agarrar el Chacho, va a tener que sumar, porque es muy importante en este torneo que no nos pase como el año pasado, que terminas quinto, creo que terminamos sexto, no recuerdo, en el clausura, y nos toca Racing de visitante, es complicado. Entonces, si nos podemos meter entre los primeros 4, los primeros 3, es muy pero muy importante. Estamos lejos de eso, estamos lejos porque van pasando las fechas, porque Belgrano suma, porque Independiente Rivadavia suma y River no. River recién sumó el otro día con Banfield,
3 puntos, ahora 4, pero perdió bastante. Perdimos con Vélez, perdimos con Argentino, perdimos con Tigre. Y por ese lado yo no lo veo quizás como un puntazo, porque River tiene que empezar a ganar. Pero si hablamos de todo lo otro, es un puntazo. Ahora el Chacho va a tener que agarrar un fierro caliente, porque River está necesitado de encontrar buen juego. Este no es el River que hubiera imaginado Gallardo, ni en pedo. Cuando arrancó el año, no lo supo encontrar el técnico, se fue y ahora le toca el Chacho Coudet, que dicho sea de paso, deja al equipo español para dirigir al equipo que hubiera soñado dirigir siempre, que era River Plate. Esperemos que le vaya de lo mejor al Chacho, yo le tengo confianza, a mí me gustaba Crespo, pero después me gustaba el Chacho Coudet, y yo estoy feliz ahora que venga el Chacho Coudet, que haya resignado todo en España para poder venir al equipo millonario. Va a agarrar, como digo, un fierro caliente. Primero, lo que más quiero en River es poder ver un equipo, poder ver un partido consagratorio, 2 partidos que River pueda ganar, que estoy pidiendo quizás mucho. ¿Por qué? Porque hace mucho que no lo vemos. Pero siendo River, con los jugadores que tenemos, con el plantel que podemos formar, creo que se puede hacer grandes cosas. Esperemos que Chacho sepa manejar este plantel, este equipo que viene golpeado porque no viene ganando, porque sumó el otro día con Banfield, porque sumó recién en la fecha 2 y ya estamos por la fecha 9. Entonces es un equipo complicado el que va a agarrar el Chacho y yo le tengo toda, pero toda la fe. Gente, cerramos acá el análisis. River empató 1-1 frente a Independiente Rivadavia. Por un lado un puntazo, por el otro lado no, porque las fechas pasan y River solamente le ganó a Banfield y perdió 3 partidos que cuando veamos la tabla de posiciones a final de año, cuando veamos la tabla de posiciones ahora en el torneo de apertura, lo vamos a ver con muchísimo desánimo, porque la verdad que perdimos muchos partidos, porque perder en 3 fechas, en un momento cuando se habían jugado 6, es mucho, y River estos últimos partidos por lo menos pudo sumar 4 puntos de 6, pudo sumar un empate en la cancha del equipo puntero con un técnico totalmente interino, y ahora se viene el Chacho Coudet, que esperemos que pueda agarrar este fierro caliente, pueda cumplir su sueño, porque realmente no es un técnico que viene de paso, que viene de vidriera, que no es hincha de River, no, es un técnico hincha de River, un técnico que dejó un buen cargo en España, una buena vida en España, desconozco, pero viene a dirigir a la Argentina, un técnico que había rechazado otras propuestas, por lo menos así lo reconoció el propio presidente de Rosario Central, que lo buscó, el Chacho dijo que no y ahora que lo busca River dice que sí. Entonces esperemos que sea lo mejor para el Chacho Coudet. Veremos si se juega la fecha frente a Atlético Tucumán, que sería lo positivo. Si no, vamos a esperar hasta que River visite en el Ducó a Huracán. Gente, despedimos el video acá. River empató 1-1 frente a Independiente Rivadavia y el próximo partido veremos si es frente a Atlético Tucumán o visitamos el Ducó frente a Huracán. Nos vemos, chau chau.